tenemos tengo el privilegio de iniciar, darle el paso al profesor Patricio Cuevas, quien va a comenzar con el primer curso de este programa, que es el curso de guión radial. Así que sin más, Patricio. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Como este es el curso que debuta en este ciclo de capacitaciones de nuestro proyecto de fortalecimiento de radios comunitarias, quisiera establecer algunos parámetros para que funcionemos. Y estos parámetros tienen que ver con nuestra sala presencial, con esta oportunidad que tenemos hoy día de hacer una clase aquí, ¿ya? Y eso tiene que ver con también la actitud que vamos a tener, espero, para las clases que tengamos online posteriormente, a partir del miércoles que viene a las 6 de la tarde, las personas que estén conectadas en vivo. Y es que trataremos de que sea una clase lo más participativa posible, ¿ya? Quiero que eso ocurra, es mi deseo que eso ocurra. Espero que también sea el deseo de ustedes para ir colaborando con algo que tenemos que aprender todos. La sala de clases no tiene que ser, en este caso, en esta dirección, sino que tiene que ser en todas las direcciones posibles. Y sabemos que el mundo comunitario, desde ese punto de vista, es así como se aprende. Y por lo tanto, queremos aplicar el mismo criterio para nuestros encuentros, como primera cosa. Entonces, hay dos micrófonos dando vueltas por ahí por la audiencia. Esos micrófonos los van a usar ustedes. Entonces, la idea, como esto también se registra, es que ustedes pidan el micrófono de donde esté, alguno de los dos, para participar. Cuando levanten la mano, me interrumpen, dicen su nombre y el lugar de donde vienen y la radio donde trabajan, que sería súper bueno también tener ese. Ahí está el profe Jorge Saavedra con ambos micrófonos, así que los va a dejar ahí random. La persona que quiera participar o quiera levantar la mano simplemente lo hace y vamos a... y así nos ponemos en onda para poder ver qué compartimos y todo lo demás. Yo simplemente pretendo ser un estímulo en esta conversación. En segundo lugar, las evaluaciones. Estamos certificando algo acá y por lo tanto eso requiere una evaluación y esa evaluación es en línea. Nosotros no vamos a imprimir cosas, sino que tenemos que trabajar sobre documentos preexistentes. Entonces nosotros vamos a cargar todas las pautas de evaluación en este sistema Canvas que explicó el profesor Jorge Saavedra. Ustedes van a tener la posibilidad de ver ese menú, van a bajar los documentos que nosotros les indiquemos, trabajan sobre eso, lo modifican a su antojo, entregan esas evaluaciones con su nombre y así nos vamos a entender para las próximas semanas, para no tener que imprimir nada. Lo hemos pensado de esa manera para tener que, digamos, para no tener ese... todo lo que significa esas molestias y para que esto sea en línea también, pensando que estamos conectados de esa manera. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, vamos también a decidir en conjunto cómo evaluamos. Y esto también ha tenido que ver con las cosas que se han desarrollado durante esta mañana acá, en el sentido de que hay proyectos que tienen bastantes cosas en común, otros quizás no tanto, y desde el entusiasmo personal hasta el colaborativo, lo que vamos a hacer nosotros es estimular lo que más les quede cómodo a ustedes para poder trabajar esas evaluaciones. Y esto quiere decir que si tú quieres hacer tu evaluación individualmente, perfecto. Si quieres hacer esta evaluación trabajando con otra persona o trabajando con otras personas, también lo puedes hacer. Está pensado para ese ámbito. Nosotros podemos ir equilibrando, por supuesto, las exigencias que eso signifique. Así que cuando llegue el momento de conversar acerca de eso, que lo vamos a hacer, ustedes simplemente decídanlo de esa manera para ver qué les acomoda más. Si trabajar individualmente un proyecto porque tienen algo que quieren resolver en particular, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad también, conocer a otras personas o trabajar con otras personas que conocen, también es algo estimulante y también todos aprendemos y todas aprendemos de eso. ¿Okay? Dicho eso, vamos a comenzar con nuestra exposición, que también tiene que sufrir algunas modificaciones, no solamente con el ánimo del tiempo, sino que tiene que ver con que se han dicho muchas cosas que yo también consideré dentro de esa preparación. Pero vamos a ir de a poco para poder
para poder decir por qué estamos en un curso de guión, que eso es lo que me interesa como primera cosa. ¿Por qué hacer un curso de guión? ¿Por qué nos interesa un curso de guión? Pensando que muchos de ustedes los hacen, cada uno tiene su estilo, y pensando además, y esto probablemente sea lo más importante, no queremos imponer un estilo de construcción de guión porque hay tantos estilos como medios de comunicación existen, y cada persona trabaja de esa manera muy diversamente. Pero hay ciertos principios que son los que se cumplen para poder tener un guión y que el guión te sirva a ti. Esa es la idea de este curso. Entender que un formato de guión no te impone a ti una forma de trabajo, sino que es todo lo contrario, que uno le impone condiciones al formato del guión para que venga en ayuda de nuestro trabajo. ¿Ya? Eso es. Entonces queremos que se muestre lo más dúctil posible en ese sentido. Y para que sea dúctil, vamos a mostrar ejemplos. Y vamos a mostrar 2 ejemplos que me parece que son bien elocuentes, porque también, probable presunción de gente que no trabaja en radio también, que me han dicho siempre, oye, pero en guión tú lees todo lo que dices cuando estás en una radio. No, no es así. El guión se adapta a las posibilidades, se adapta también a las personalidades y se adapta también al estilo de trabajo de cada una de las personas. Y tomando en cuenta lo que se ha dicho en esta sala durante la mañana sobre la preocupación que tiene el radialista comunitario de incorporar la mayor cantidad de voces diferentes, que son relatos e historias diferentes, es por eso que el guión también se tiene que adaptar a esa situación. No tiene que homologar, no tiene que estandarizar, sino que tiene que ser fruto de un instrumento que retrate la diversidad del medio en el que estoy trabajando. Eso es muy importante también. Así que si yo tiendo a estandarizar, alguien para la mano y me dice de inmediato y lo corregimos. ¿Ok? Vamos a desarrollar ideas, vamos a estructurar programas, crear diálogos, narraciones adaptados al formato auditivo. Esto lo van a crear ustedes, no yo. Además, se van a abordar en este curso aspectos de ritmo, tono, uso de efectos sonoros, eso ya más en el específico. En general, la pedagogía de este tipo de cosas ocurre mejor cuando alguien viene y dice, Pato, ¿sabéis qué? Hice esto. ¿Te parece que eso es posible de hacer? Sí, no, ¿cómo lo podemos resolver? Esto no está claro, esto... Pero esa es la idea, de que el trabajo específico nos permita aprender ese tipo de cosas. ¿Ya? De más está decir también que hay ciertas experiencias que digan, oye, ¿sabéis que yo lo hice de esta manera y me resultó súper bien? Que creo que también es un aporte fundamental para esta conversación. Y vamos a redactar un guión completo, esa es la idea, esa es la evaluación. Son 2 evaluaciones. Primero vamos a diagnosticar, y esa va a ser nuestra primera evaluación, cómo está lo que quiero evaluar, si es un trozo de un programa entero, un segmento de nuestra emisora, un espacio de continuidad, distintas posibilidades. O quiero mejorar algo que existe, quiero lanzar una nueva temporada de mi programa, por lo tanto quiero mejorarlo, quiero que funcione mejor y voy a tratar de explicar que hay razones por las cuales estos programas pueden funcionar mejor. En definitiva, también creo que es importante entender en este sentido que cuando uno redacta un guión completo, también está pensando en muchas otras personas, no solamente en uno mismo, por lo tanto, también el trabajo en grupo podría ayudarnos a resolver eso. Deberíamos comprender el concepto de libreto, que yo creo que eso es como lo más importante, más que escribirlo en los resultados de aprendizaje. Vamos a elaborar guiones que incluyan indicaciones técnicas, contenidos discursivos y elementos sonoros. No sé si alcancemos a eso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más posible o estar lo más cerca posible de eso. No vamos a fabricar guiones literarios, sino que indicaciones técnicas que implican funciones diferentes de diferentes personas. Vamos a adaptar el guión a las necesidades de la emisora. Eso sí, yo creo que es un objetivo pivotal de este trabajo. Y vamos a utilizar el libreto para asegurar la continuidad de la programación y adaptarlo a la postproducción, porque también hay necesidades distintas. Y los ejemplos que voy a mostrar hacia el final de esta primera sesión tienen que ver con eso, con situaciones muy diferentes, y el guión resuelve ambas de manera así como bien práctica. Bueno, acá está un poco de mi persona. Yo egresé de la UDP, soy de acá. Soy profesor asociado. Mi área es la redacción, la radio, los formatos audiovisuales. Yo comencé con un grupo de personas acá en la universidad
a entender y a fabricar podcasts para distintas necesidades, no solamente acá en la Facultad de Comunicación y Letras, sino que también a través de otra cosa que es las otras facultades de la universidad que hacen podcast con nosotros por encargo. Eso también es muy, muy interesante. He trabajado en radios comerciales la mayoría del tiempo. Para mí este es un mundo nuevo, el de las radios comunitarias, y es la universidad la que me ha permitido conocerlo, pero hay muchas trampitas que tienen las radios comerciales que nos pueden servir para esto y que son como receta archisabida. Voy a intentar compartir eso también, que creo que son cosas prácticas y fáciles de incorporar. Y estoy formando parte de Vergara 240 Radio en el área audiovisual, en el área documental también. Dirijo título, hago clase, todas esas cosas. Entonces soy como funcionario de planta de esta escuela. Esto es importante, el concepto de guión. Esto no está en los libros, es más de una cuestión de experiencia. Y eso es lo más interesante que puedo mostrarles acá. Y esto tiene que ver con un origen de lo que dice la gente que trabaja en radio muchas veces. Es como, ¿tú trabajas en radio? Ah, entonces tú hablas. Es como, tú hablas. ¿Cachai? Dice, te pagan por hablar. O tú hablas. Es como que llegar y salir y hablar es como si fuera una cosa. Y eso es muy injusto, creo. O cuando hay una persona conduciendo un programa al aire, ¿esta persona estará sola o solo ahí? Es como... O sea, muchas veces sí lo está físicamente, pero hay otras veces en que no, en que hay un equipo atrás o hay gente apoyando o qué sé yo, o hay gente que preparó algo mientras tú estuviste al aire también. Y te dice, pero tú trabajas en la radio, pero ¿por qué no te he escuchado en radio? Pero tú no trabajas al aire, ¿tú no hablas en radio? Y en general también esas son preguntas como bien comunes en este contexto. Y uno sabe... de corazón, lo sabe por la intuición y por el oficio, que esto no se llega al micrófono solo porque sí. Se llega al micrófono por las razones que hemos estado escuchando durante esta mañana. A partir de la experiencia, a partir de la trayectoria, a partir de lo que te dice tu vida que tienes que poner en relevancia. Porque eso es lo que uno hace en radio. Uno en radio pone en relevancia cosas. Necesita hacer pública una serie de cosas o experiencias para que todo el mundo las conozca. Me tengo que poner ¿cómo? Más en cuadro, porque si no, no salgo en la tele. Si supiera de tele, es que soy hombre de radio, entonces por eso. Claro. Es por eso. Bueno, la gente de radio tenemos ese problema también. Bueno, y por lo que se habla, el contenido, el estilo, el estado de ánimo, la forma de decir las cosas, obedecen a lo que creemos que la audiencia necesita. Y por supuesto, en las radios comerciales esto es mucho más estandarizado. Alguien mencionó, y se mencionó más de una vez en esta conversación durante esta mañana, que también hacer radio es estandarizar contenidos. Cuando uno habla como uno se empieza a parecer mucho a la gente que habla. Yo tengo ese sonsonete probablemente también porque he estado 30 años trabajando en distintas radios comerciales, así que les pido disculpas de antemano. Y eso es un poco molesto para ciertas personas, pero... también esto tiene que ver con que el estilo, la forma de decir las cosas, también alimenta nuestra intuición de lo que uno debería hacer editorialmente con el contenido que uno quiere contar en una radio. Ese es como el primer elemento que yo creo que es como valioso, ¿no? Y luego la experiencia te va dando esa lectura también. Inventas un programa junto a tu equipo, planificas una puesta al aire, tienes una experiencia en una transmisión externa, compartes una transmisión con colegas de otras emisoras. Muchas veces estas transmisiones o estas experiencias son un activismo en sí, donde uno funda ciertas cosas, interviene en los espacios públicos, da cuenta de lo que está pasando. Y eso es emocionante, marca tu trayectoria y también marca tu estilo. Y eso también es oficio, en alguna medida, ¿no? Entonces, yo creo que uno se va criando de esta manera, se va criando con intuición y se va criando con oficio, pero uno no sistematiza mucho tampoco. Es como que la intuición y la premura de las cosas te hace tomar decisiones rápido, te hace ir así como, ya, vamos, si con esto, no, si yo puedo hacerlo, vamos. ¿Les ha pasado eso? ¿Pueden pensar en un ejemplo
en el cual la intuición y el oficio les haya empujado a algo. Me gustaría escuchar un par de experiencias con eso, si alguien pudiera compartirla, por favor. Ahí hay una. Sí. Escuchemos tres. ¿Tu nombre? Hola, soy Jorge Salas, alias Coque Lector. Tengo un programa que se llama Leer Resistir, que está en Radio Nuevo Mundo, y sale por diversas radios comunitarias también, entre ellas Radio Brasil, y de ahí la postulación acá. Yo hago un programa que entrevisto a muchos escritores y escritoras y uno va teniendo ya ciertas preguntas tip. Y dentro de ampliar el espectro, por decirlo de una forma, he estado entrevistando a muchos autores y autoras del espectro autista. Y, por ejemplo, uno siempre tiene una base de 10 preguntas y con esas, porque muchos escritores y escritoras se van explayando. Y me ha tocado algunos escritores y escritoras TA que son muy literales. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Y un escritor, 10 minutos, mi programa dura una hora aproximadamente, y responden lo preciso. Entonces, esas 10 preguntas se me acabaron a los 15 minutos. Y ahí uno va, ese oficio te lo va entregando o como estabas diciendo, de la experiencia. Entonces, Espérate, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelvo? Sí. Haciéndoles preguntas muy concretas. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en una escritora que escribió un libro sobre Coyhaique, una aventura que corría en Coyhaique, y ella nunca visitó Coyhaique. Entonces, ella solamente, dentro de su espectro, investigó a través de Google, hizo otras plataformas, conoció gente que venía de allá, acá en Santiago, y en ella pensé particularmente, como respondía tan concretamente, ¿cómo te imaginaste esta escena? Entonces ahí como que empecé a explorar. Entonces, ¿y cómo llegaste a esa parte? Me centré solamente en esa escena, por decirlo de una forma, y le hice 4 preguntas sobre solo esa escena en el libro. Entonces así descubrí que a esas personas del espectro podía explayarme así. Y otras veces, que son los entrevistados y entrevistadas que más me gustan, que con 2 preguntas tienen el programa. Claro. Depende, ¿no? Depende. Entonces uno ya cuando hace la primera pregunta dice, ya, aquí me va a costar hacer la entrevista, y en el otro decís, después de la primera pregunta, ya, aquí se va con tranquilidad. Eso nos dice, gracias, eso nos dice inmediatamente que el guión no tiene que ser literal. ¿Alguien más podría compartir su experiencia? Allá, por favor, si pueden acercar el micrófono, después voy para allá. Hola, mi nombre es Víctor Alfaro, hace un momento atrás me presenté, soy de la radio Lorenzo Arenas y tengo un programa que se llama Terapia de Rock, que como soy músico también, conozco bastante sobre este mundo y quería sacar este programa bien como soy de Concepción, tiene esta hipocresía de que, la cuna del rock y todo esto, pero mencióname 5 bandas de la región. Y me van a mencionar los 3, los Bunkers y se la acabó. Entonces, ¿qué intenté hacer? Está el torpedo hecho ahí. ¿Ah? Está el torpedo hecho ahí. Exacto. Entonces, como yo también pertenezco también a la mesa comunitaria de Talcahuano, de la mesa de músicos de Talcahuano, encontré que a esta industria, digamos, le faltaba difusión. Entonces, se me ocurrió la idea de traer a este programa todos los episodios a una banda de rock y sus diversos derivados. Y claro, como le pasaba también acá al colega, hay muchos artistas que no tienen mucho que decir, o las preguntas son bastante acotadas. Entonces, claro, una pauta que también trabajo con una pauta que me ayuda a más bien contar la historia y hasta dónde quieren llegar cada artista. Pero la historia que también pertenece a un horario de 1 hora del programa. Pero, claro, pasa lo mismo de que una pregunta que para un artista me puede contar su vida entera, que a lo mejor una banda que viene tocando de los 80, me cuenta media hora de cómo comenzó su proyecto, a una banda que parte hace un par de años atrás y me cuenta en 15 minutos lo que pasó, de cómo se creó el nombre, la banda, su disco y se acabó el tema. Entonces, gracias a mi experiencia también dentro del mundo de la música, sé cómo indagar más allá. ¿Cómo lo haces? Pues la experiencia repito, con la experiencia que he tenido es como, cuéntame la historia, perfecto, me cuenta su historia, se acabó el tema. Su proceso con componer canciones, ¿cómo ha sido las dificultades que han tenido para poder desarrollarse musicalmente? Porque intento indagar con detalles dentro de su historia para que de poco a poco estas bandas van como soltándose. Y claro, también rellenamos con eventos que hay dentro de la semana, porque nos llegan también los flyers de la semana, como Concepción se mueve harto con el tema, le damos bastante difusión al respecto. Y por suerte se ha logrado que la mayoría de las bandas, de pasar a ser una pauta, se ha transformado en una conversación.
Y eso es bastante gratificante el sentir el tú a tú dentro del artista o del entrevistador y entrevistado, que en vez de ser un programa tan pauteado, pasa a ser algo más amigable y amigable, valga la redundancia, de escuchar para el público. Tú tocaste algo clave, voy allá casi de inmediato. En la entrevista de radio siempre quien conduce tiene que estar preocupado de dos cosas: de la conversación que establece con la fuente o la persona que está entrevistando, sobre todo cuando tienen la gentileza de visitarnos, pero además uno tiene que estar escuchando lo que te dicen. Y eso es clave, porque si uno tiene una buena pauta y va siguiendo lo que va diciendo la persona, va acompañando esa narración, va construyendo esa narración, se va transformando en lo que definitivamente uno quiere, que en el fondo la gente se olvide que está enfrente del micrófono. Y eso es fantástico. Creo que es la forma de trabajar además. Esas dos experiencias que nos han contado, muchachos, han sido súper decidoras. Arriba, ¿quién está? Perdón. Sí, Marcos Milla, Enciende FM, director de arte y contenido. Yo trabajo desde la experiencia frente, por ejemplo, a lo que son los vecinos. Y nosotros tenemos un programa que se llama Santiago no es Chile y nace de una tertulia de dos personas, un señor que se dedica a hacer carpas y un señor que es zapatero. Yo los escuché conversar a ellos dos y me di cuenta que había material allí, personas comunes, y creamos, por ejemplo, un programa que se llama Santiago no es Chile, a través de, por supuesto, un orden bastante claro en 4 actos, para ellos súper novedoso. Incluimos también a la presidenta de la Junta de Vecinos y la verdad es que se ha hecho algo bastante grato y tenemos casi ya una temporada conversando sobre temas de moda, sobre la música de los 80, sobre, por ejemplo, los trenes. ¿Cómo estableces el límite? A través, por ejemplo, de una pauta ordenada por 15 minutos. Ya. Y de ahí, por ejemplo, ellos saben que vamos a un corte, ¿te das cuenta? Y terminan, por ejemplo, con alguna experiencia. ¿Y respetan esos tiempos? ¿O es que difícil? Yo soy el conductor, Ya. por lo tanto yo los manejo, los guío, Ya. que yo creo que es la guía. forma, Sí. para que no se me escapen, porque tienen harto No, que claro, contar. es que ahí podemos estar toda la noche. Claro. Entonces, Entonces ellos saben verdaderamente que tienen un tiempo que va a ser marcado, ¿cierto? Por una luz al aire o verdaderamente, porque yo les digo, bueno, vamos a ir a una pausa, chiquillos, y volvemos. No se olviden de esto y lo otro. con respeto siempre. Pero la pauta, ¿se dan cuenta? Tenemos 3 tipos de pauta acá distintos. ¿Alguien paró el dedo por allá? Sí, por favor. Ah, allá. De ahí vamos contigo, espérame. Hola, ¿qué Hola. tal? Desde octava región de Chile, Dichato, Tomé, Bordes Costeros. Bueno, en la experiencia que me ha tocado manejar, he manejado dos conceptos de entrevista. He hecho dos estrategias. Una, la entrevista de estudio, y la otra he ido fomentando la entrevista tipo podcast, en el cual también hemos transmitido desde un restaurante, hemos llevado invitados y he manejado la estrategia del territorio, como hace poco Mujeres de Mar, Historia y Resiliencia, donde me empezó a abrir un abanico de posibilidades de conocer un poco a la mujer de mar como tal, pero desarrollando una entrevista, no de pregunta y respuesta, un conversatorio desde el concepto narrativo del actor. ¿Cómo preparas eso? Primero planteo el desarrollo del espacio físico. La primera estrategia fue buscar un restaurante a orilla del mar. La segunda estrategia fue buscar la planificación. ¿Quiénes serían los que iban a aportar dentro de esta narrativa? Ahí obviamente me busqué a la dirigente nacional de la pesca de la octava región, mujeres algueras, y desde esa narrativa no lineal, no estructural, empecé a generar el contenido desde la profundidad de género. ¿Cómo estableciste los límites de tiempo en ese contexto? Basado específicamente en los cambios de temática a lo que el actor me generaba en el conversatorio. O sea, tú vas explorando lo que la persona te dice. Exactamente. A medida que tenemos este conversatorio, esta narrativa que se empieza a generar, el mismo narrador te genera el espacio técnico que ahí tú tienes que decir, ok, vamos,
pasamos a otra temática o agradecemos al restaurante tanto que está presente junto a nosotros y eso. Oye, hay varias estrategias ahí para salir, digamos, entre que estoy escuchando, repito lo que me dice el invitado, un montón de cosas así como para que sepan que están escuchando, en fin, Es decir, todas esas cosas. dentro de esa área, claro, ahora la diferencia, tenemos también el otro concepto, lo que te decía, el pregunta-respuesta, el que simplificáis. Es decir, yo marco una pauta establecida y sé mis tiempos límite que le voy a dar al invitado. Y en el otro concepto, lo que te hablo, cuando genero este concepto, cuando estás fuera y generáis un conversatorio en el contexto más humano, obviamente son diferentes. Fascinante. Tú, por favor, si alguien puede acercar un micrófono. Ahí viene, ahí viene. Ah, lo tienes, ya. Vamos. Ya. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ivonne, pertenezco al equipo de Radio Huarquén Curruf del Lago Budi, 9ª región. La verdad es que mi rol en la radio no era estar en el locutorio o en los micrófonos, era más como el ordenamiento de la radio en cuanto a la administración. Hubo una situación bien extraña ahí que se nos fue gran parte de los jóvenes que trabajaban ahí. Y el Consejo del Onco dice, Ivonne, tú te tocó de nuevo. Espérate, ¿por qué te eligieron a ti? ¿Había otra persona? Era porque, de cierta forma, creo que sentían que yo tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Me veían que yo podía hacerlo. Muchas veces intervine en algunas cosas que era muy fácil resolverlo y que se daban muchas vueltas. Yo decía 2 o 3 palabras y decía, ahí está. Entonces, eso jugó a mi favor, porque era una radio que estaba compuesta de puros hombres, no había presencia de mujer. ¿Hace cuántos años fue eso? 20 años. ¿Cómo te ves en ese respecto y cómo te ves ahora? Ay, genial, po. Me gustó que me pusieran ahí sin yo pedirlo y sin quererlo, ni buscarlo. Solamente mi fin era que la radio no se llenara de deudas, que tuviéramos un ordenamiento, que tuviera internet, etcétera. Y cuando se me pide, me encontré con un desafío porque yo cero preparación en radio ni en comunicación, digamos, ¿no? Desde lo autodidacta, de leer, de participar, de empezar a conocer a los chiquillos en la red de medios, se me empezó a invitar a participar. Yo llevaba a los jóvenes a capacitarse, pero no me capacitaba yo, ¿entiendes? Bueno, quedo con un programa que es el matinal, que era de 9 a 12. Harto tema y mucho tema de malas noticias. ¿Ah? Entonces, eso como que me deprimía, porque yo quería transmitir a la radio alegría, que no todo era malo, que el pueblo mapuche sí tenemos cosas interesantes que mostrar, que el pueblo mapuche sí somos pacíficos, etc. Entonces tenía ese matinal le decimos, pero era el espacio de la mañana, y se me ocurre tener invitados en el programa. Y se me ocurrió la brillante idea de invitar niños, cuando yo nunca había trabajado con niños. Entonces, sentar 4 niños en un locutorio con inquietos de 6 a 10 años fue un desafío. Y sin guión. Una pauta, sí. Entonces, como jugando con ellos, que se presentaran. ¿Cómo era tu pauta? Mi pauta era primero que ellos hacerle la invitación al programa, que lo pasaran bien, que se olvidaran de los micrófonos. Espérate, ¿y tú antes de incorporar a los niños al aire, tú les explicabas un poco de qué trataba todo esto, ¿no? ¿Cuál era el propósito, cuáles eran los límites? Fui a hablar con las familias, con sus familias, y de qué se trataba mi idea, y qué les parecía, y qué sugerían las familias. Y qué sugerían ellos, de qué querían hablar ellos. Y, por ejemplo, los niños son un mundo. O sea, uno de los niños dijo, a mí me gustaría hablar de la tenencia de animalitos responsables. Te estoy hablando de esto hace 10 años atrás, cuando no se hablaba de esto. Y niños mapuche. Entonces, poco a poco, al principio, claro, se sentía como medio desordenado, o yo lo veía desordenado, pero uno preguntaba a la gente cuando salíamos, no sé, al pueblo, en la micro, y a la gente le gustaba esa
no tan estructurado, tal vez un poco desordenado en comunicación, pero hacía que la radio estaba cerca de nuestra gente y más aún de nuestros niños que podían hablar muchas cosas que generalmente no se les escucha. Genial, hermoso. Un aplauso. Un aplauso para todas las personas que han hablado. Gracias. Disculpa, y por último, para ordenarme un poco más, invité a Diego de la radio Curruf que nos fuera a capacitar a todos. Buena. Excelente. Sí, ahí hay alguien que quiere decir algo. Para retomar acá. Sí. Sí. Jorge Camin, Radio Cuarta Colina, Puerto Montt. Me gustaría hacerte una consulta y contarte una experiencia. Yo tengo un programa de entrevista y hay dos situaciones que a mí me conmovieron mucho en un par de entrevistas y que a lo mejor sería bueno también conversarlo ahí, que es el tema de la empatía. Como tú como entrevistador logras empatizar con problemas que son realmente para la gente que viene angustiantes. A mí me tocó un grupo de alumnas de una universidad X, no la voy a nombrar, pero era estatal, que venía muy angustiada porque sentían que habían algunos profesores que la estaban acosando laboralmente, o sea, como alumnas, y que podían perder su carrera. Y otra señora que me tocó, que fue una noticia bien trágica en Puerto Montt, que un grupo de ocupas, de gente que se drogaba en la calle, le quemó la casa. Entonces, ¿cómo tú logras empatizar con esa persona y no llegas al estado de angustia o de desesperación como entrevistador? Eso a mí me... ¿Cómo lo preparaste? Porque no te encontraste de refilón con la historia. O una cosa es descubrir una historia y decir, esto lo tengo que llevar al aire, tengo que contar esto, tengo que prepararlo. Pero a veces también pasa que la gente, tú la entrevistas en general y van sacando cosas y ahí te encuentras con eso. Entonces, la posibilidad de revictimizar a alguien, sobre todo en situaciones de abuso, es muy delicado para quienes hacemos trabajo de entrevista y todo lo demás. Hay que estar muy atento a eso. ¿Cómo lo haces? A ver, yo por profesión soy profesor. Entonces, de alguna manera tengo una educación cómo enfrentar algunas situaciones complejas con los alumnos, por ejemplo. Y uno, claro, yo me coloco, yo lo enfrenté con un tema humano. Cómo que ellos se retrotrayeron un poco al hecho, sino que un poco contaran un poco de su historia, de cómo ellos llegaron a la universidad, cuáles eran sus inquietudes, qué querían de la carrera. Entonces fui como bajando los niveles de ansiedad. De angustia, de ansiedad. Sí, de ansiedad, sí. Es un poco lo que hacían tus compañeros acá en otras emisoras con otros propósitos, que en el fondo tratar de que en algún minuto la conversación de radio, que es una entrevista, finalmente se transforme en una conversación. Y eso es el espacio sagrado de la empatía, creo yo. Gran parte de las personas que conducen programas tienen esa capacidad. Muy bonita historia, gracias por contarla también. Voy a avanzar. Ok, déjenme ver si me ubico un poco. Creo que también debería establecer que cuando uno hace radio también comete algunos errores que pueden ser subsanados fácilmente. Esto es lo que origina también la evaluación que uno hace respecto de cómo funciona un guión y cómo te puede ayudar un guión. Y acá suele pasar cuando uno se da cuenta de que hay un fan club en el programa de uno, ¿no? La gente que te llama siempre, lo mencionaron más temprano, los que te llaman siempre, los que participan siempre, o tú sabes que son esas personas las que siempre están ahí. Y en general uno se estaciona con N comodidad ahí porque te admiran y todo eso, y en fin. Pero el fan club y la alabanza suelen plantear el problema del techo de la audiencia. Porque en general lo que uno le pasa es que en ese contexto, cuando uno hace radio, uno piensa que esa es su audiencia. Exacto. Alguien mencionó acá salir de la zona de confort. Pero es fácil cuando uno hace un trabajo carismático, empático, cuando llevas una experiencia, cuando tienes un tiempo y evalúas y miras hacia atrás y dices, mi programa tiene 6 años, 7 años, 10 años, 20 años. Estar tocando las teclas que estás tocando sin pensar que podrías estar tocando un techo con tus audiencias
y podrías llegar a una cantidad de personas mayor si empezaras a tocar otras teclas que no has tocado hasta ese minuto. Y esto es difícil, porque esto tiene que ver con el ego. Y es difícil porque uno se da cuenta y dice, esa tecla que yo tengo que tocar, que probablemente me puede servir para que yo llegue a otros lugares, a otras audiencias, a gente que no me ha escuchado antes, puede que esa tecla no la tenga yo, puede que la tengan otras personas. No es fácil llegar a esa reflexión. Entonces, lo que haces en radio cuando te acostumbras, a propósito de ese escenario, no es lo que podrías llegar a hacer. Y esto no significa que uno haga mal la pega, o el laburo, o el trabajo. ¿Significa que podría sacarle mejor partido? Sí, ciertamente. Yo creo que todos y todas acá, si lo piensan un poco, en realidad podríamos mejorar un poco esto, quitar un poco de esto, aumentar esto otro, y hacer que el programa fuera un poco más masivo, que yo creo que siempre es algo muy importante. Y esa es la clave de esto en un medio de comunicación comunitario. Es que tú incorpores la diversidad a las voces de tu programa. No estoy necesariamente hablando de que sean más voces, sino que sea una incorporación de más talentos para que pueda tener una conexión mucho más diversa con gente que a lo mejor no te está considerando hasta ese momento. Entonces, yo creo que esa despersonalización es clave para cuando uno hace esta evaluación. Porque lo que yo planteo en una hipótesis así como casi cierta es que podemos hacer mejores programas de radio. Tú puedes tener un muy buen programa de radio, pero puedes hacer uno mucho mejor, siempre. Voy a explicar cómo. Y acá está el problema básico, ¿no? Es como, ¿para qué voy a trabajar más? Si con lo que me cuesta financiar lo que estamos haciendo, le tengo que pedir favores a la gente para que pueda entregar sus contenidos, tengo que montar todo, hacer repeticiones, duplicar contenidos para poder hacer una hora, un clock entero, tengo que buscar las músicas. A veces ese trabajo está concentrado en una sola persona que termina haciendo un esfuerzo un poco solitario respecto de eso, sino que en el respecto de que hace su programa, pero también tiene que preocuparse de otras cosas. Las funciones o multifunciones son perversas en este contexto. Uno lo han convencido toda la vida de que el multitasking es como el estilo de vida que uno debería hacer. Es como que, no, yo hago 3, 4 cosas y todo eso. No, pues, bueno. Lo que uno debería hacer es tener el espacio, los recursos y el equipo que pueda mirarse enfrente para distribuir funciones y, voy a usar una palabra que no existe, desexclusivizar funciones de personas. Voy a explicar eso también. Porque es un equipo, habrá 2 personas. A veces hay periodos en que hay más personas en las radios comunitarias y a veces desaparecen. Eso típico de que llegan los jóvenes a las radios comunitarias, cuando terminan sus estudios, vuelven a las ciudades o salen de su colegio, ¡pum!, se meten a las radios comunitarias a hacer lo que tienen que hacer, llega marzo, se mandan a cambiar y pierdes un equipo de trabajo. También estamos con esa coyuntura, ¿no? con la coyuntura de los tiempos de las personas. Porque todo lo que implica una comunicación comunitaria tiene que ver con todo lo que uno entrega, no lo que le entrega la radio a uno, sino que es uno el que le está entregando a los demás lo que uno cree que tiene que ser ese mensaje. Lo hemos escuchado en distintas voces esta mañana también. Pero si administras recursos para una puesta al aire, existe la posibilidad de sumar audiencia. Que es a eso a lo que queremos apuntar con esta idea que les estoy planteando. Y eso puede darnos la noción de una audiencia en potencia y que puede crecer. Y después, cuando el próximo año el profesor Marcelo Santos les enseña a leer o les entregue herramientas para poder estudiar las audiencias, ustedes pueden hacer clic en esas cosas para poder tomar decisiones que vayan en busca de personas que no te están escuchando y que podrían escucharte. Entonces, todas estas cosas están conectadas. Digamos como conclusión que el carisma no es suficiente. Y hay gente muy carismática. Nosotros tuvimos mucha suerte en los viajes que realizamos para levantar esta investigación, donde conocimos gente que era increíble.
que además tienen una capacidad de hacer multifunciones también increíble, que no deberían estarlo haciendo. Uno debería preocuparse de ese talento y otras personas hacer otras cosas, pero también conocemos nuestras limitaciones. Entonces, después de eso, cuando ya sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es intentar no desaprovechar las posibilidades de tu equipo. La mejor puesta al aire es novedosa. Hay que aprovechar todo lo que no consideramos, ¿ya? Y administrarlo. Los recursos del carisma de un conductor o conductora ayudan, pero su constante uso resta audiencia. Porque está siempre el mismo, haciendo lo mismo. Y en general, cuando no se preparan los programas, y es como, tengo que parar 3 horas, y voy sacando llamados y voy usando el mismo, es como que se empiezan a repetir cosas. La mirada desde afuera, diagnosticar tu puesta al aire, sea de un espacio, programa o toda la radio, toma tiempo, pero se puede realizar. ¿Es más pega? Sí. Uno nunca hace estas cosas, uno no tiene tiempo para estas cosas. Pero ya que estamos acá, vamos a proponer esa idea. Vamos a mirarnos desde afuera y decir, ya a ver, no he tenido el tiempo de mirar bien el trabajo que estoy haciendo. Para ver cómo lo puedo optimizar, si tú quieres, con los pocos recursos que uno tiene. Se puede. ¿Por qué hay que cuidar una radio? Esto yo creo que todos tenemos respuestas acá para esto. ¿Por qué hay que cuidar la puesta al aire de la radio? Porque es muy delicada, es muy frágil. Es aire, se desvanece. La puesta al aire de la radio ha estado siempre en desventaja en frente de otros medios que se pueden ver. La radio no se ve. Ahora tenemos herramientas digitales que nos permiten darnos a conocer. Hay un cuento de Julio Cortázar que habla acerca de una mujer que se enamora del malo de un radioteatro, que era la voz de los malos de un radioteatro, siempre. Y lo iba a esperar a la radio. Y se encuentra con una persona que no era nada que ver con cómo se lo imaginaba, ¿no? Es como la... Y eso es lo bueno de los superhéroes de radio, que en realidad nadie conoce su identidad, ¿no? Y pasa que en el fondo cuando uno dice lo que hace, y hay cosas muy buenas que hacemos, también nos damos cuenta de que no hay otras personas que nos puedan ayudar a difundir esto más que nosotros mismos. Porque si uno tiene una radio comunitaria, no hay radios comerciales que cuenten lo que tú estás haciendo. La tele de alcance nacional tampoco va a andar diciendo lo que tú haces. No tenemos lucas como para andar imprimiendo grandes pendones en la carretera que digan simplemente sintoniza la 106.7. Radio tanto de tal lugar. Escucha durante los próximos 15 kilómetros esta radio. Claro, uno podría hacer eso, pero tenéis que levantar las lucas para eso. No lo podéis dejar una temporada entera. O tendríais que hacer una cantidad de asados y bingos para poder hacerlo. Que hay otras necesidades primero que eso, ¿no? Entonces nunca nosotros podemos decir a través de otros soportes qué hacemos. Porque el aire de la radio es muy fácil de perder. ¿Qué nos queda? Nosotros mismos, nosotras mismas. Nosotros somos los que tenemos que hacer eso a través de la puesta al aire de nuestras radios. Entonces, si cuidamos la diversidad de elementos que tiene, si entendemos que la diversidad de elementos que tiene definen el espíritu de la radio en general, si eso marca la definición de la marca de la radio, acompañada de un buen diseño de eslogan, frases y separadores a lo largo de toda una programación, la idea es que cualquier persona que llegue por casualidad o voluntad a sintonizar mi radio tenga una puerta de entrada y en menos de 3 minutos sepa qué radio está escuchando. Lección aprendida de las radios comerciales, que por eso lo hacen también. La idea es que tú te metas a esta radio en cualquier momento. A lo mejor ni siquiera lo haces voluntariamente. No es como que uno dice, voy a escuchar tal radio de tal ciudad porque yo sé que es una radio comunitaria. No, esa gente no existe. En general uno llega por casualidad y en medio de cosas a la radio. Nunca llega al comienzo de nada. Entonces, como uno nunca llega al comienzo de nada, la idea es decirle a la gente en menos de 2 a 3 minutos
dónde está, de dónde somos, qué estamos haciendo y qué otras cosas hacemos que no están ocurriendo en este horario. Así se cuida la puesta al aire. Por eso los guiones también son importantes. Porque tú tampoco puedes repetir permanentemente lo mismo. Tienes que tener estrategias de repetición. Entonces, cuando aprendamos a hacer guión, en el segundo curso, el profesor Pablo Fontena nos va a llevar a una estrategia de programación de continuidad, en la cual vamos a tener que hacer separadores, horas, uso de eslogan, vamos a tener que elegir la voz que lo haga para ordenar un poco esto. Porque, ¿qué le pasa a la comunicación comunitaria? La comunicación comunitaria tiene muchas voces y temas. No es como la radio donde yo trabajo, que es muy aburrida porque tiene la misma música todo el día. Entonces uno la sintoniza y sabe perfectamente qué radio es. Muy fácil. La comunicación comunitaria no, porque tiene espacios particulares. Entonces a los espacios particulares yo tengo que darle un timbre común. Decir que esto es una familia de cosas diversas. Y otras cosas diversas que se vayan incorporando en la medida que también vienen llegando, y así yo voy construyendo una continuidad que me permita darme a conocer con mi programación. Es lo único que queda en ese contexto. ¿Ya? Hay una ventaja, sí. La última revolución digital, creo que lo mencioné en la presentación de la mañana, la última revolución digital nos dio un espolonazo muy bacán. Porque nos estamos haciendo convergentes hacia el mundo digital de manera muy económica. Y ya es natural que muchos de los espacios de ciertas radios puedan ser streameados o transmitidos por YouTube, por vivos de Instagram, por vivos de TikTok u otras redes sociales. Es como la idea de ahora, ¿no? Entonces, las personas que están haciendo radio también pueden darse a conocer en esos espacios con sus redes sociales. Eso es bacán, porque eso nos facilita la pega. Nos mostramos y sabemos cómo mostrarnos. Y eso es gratis hasta cierto punto. Con un teléfono puedes hacerlo, se puede hacer. Y hay que aprovecharlo. ¿Ya? Entonces, esa convergencia es muy buena. Hay que aprovechar eso también. Entonces vamos a diagnosticar nuestra radio, nuestro espacio, nuestro programa o nuestra continuidad. Vamos a elegir. Sí, dime. Micrófono para allá, por favor. Ahí está. En lo que usted se refiere, entendí un poco las marcas, ¿cierto? En el concepto de marca. En lo que vamos a ir avanzando más adelante, habla de los programas que son verdaderamente compatibles, porque supongamos yo estaba trabajando mucho con Sara, ahora ya no trabajo con Sara. Para eso estoy con Radio Voz, que me está haciendo más compatible con respecto al Sara. ¿O van a haber otras alternativas dentro de los módulos? Entiendo que Pablo me decía que se va a dedicar a Sara Radio. Para el montaje y la composición de la... Por eso le digo, porque en lo personal de los años, Sara no me generó hoy en día lo que ya tengo con Radio Voz. Ahora, el objetivo de ese taller, y lo puede venir a decir Pablo en algún minuto si tú quieres, o cuando conversemos en el break, la idea más que todo es resolver la programación estratégicamente. Luego tú utilizas un software de montaje que puede ser el mismo, pero es más... Les voy a tirar el medio spoiler. Cuando ustedes hagan la tarea de programación, no se entregan una programación de Sara pese a que está pensado para ese entorno, sino que vamos a hacer un montaje de multipista de distintos elementos para entregar. Entonces tú vas a entregar 30 minutos de continuidad en un audio. ¿Cómo suena tu radio en 30 minutos? Y eso es una construcción que es envasada, claro, pero es compatible más bien con el concepto, independiente del software que te esté permitiendo llevarlo al aire. Porque son dos cosas diferentes y ahí tú tienes toda la razón. Uno sabe cuáles son las herramientas que mejor funcionan para ciertos contextos. La misma experiencia te lo va diciendo. ¿Cachai? Entonces ese es el énfasis. El énfasis tiene que ver con cómo yo encuentro la forma de decir lo que tengo que decir. Ya el soporte que tenga yo o el software que use, creo que eso es una elección un poquito más instrumental, un poquito más instrumental. Bueno, ¿Tu nombre? ¿Está prendido? Sí. Es que yo soy sorda, así que sorry. No, yo quería retroceder un poquito. ¿Tu nombre? Perdón. Soy una infiltrada. Soy Sandra. Sandra la infiltrada. Sandra la infiltrada. Soy de un canal comunitario a toda honra.
pero también pertenezco a dos gremios y uno de ellos es ANAMIC, que conjunta con radios, con un montón de cosas. No, yo quería retroceder un poco porque yo considero una palabra que usted puso ahí, yo creo que más que intuición, o estoy equivocada, es ponerle el corazón. Yo creo que la intuición va enlazado con el corazón. Yo salté al canal comunitario fue como un descubrimiento de mis propias capacidades, porque yo siempre fui, bueno, también fue un descubrimiento ser dirigente social, y ahí descubrí mis capacidades de lucha por los otros. Y llegué al canal y es un desafío, porque somos personas sin estudio, no estudié periodismo, nada que ver, nada. O sea, yo soy técnico parvularia, o sea, nada. Entonces, es una cabida para mucha gente. Es hermoso ser parte de un medio comunitario, porque creo que nos da la instancia de... Me emociona, perdón, que yo funciono muy del corazón cuando estoy en esto. Somos, aunque decían que no, o sea, somos la voz de los sin voz, pero también la voz nuestra, porque cuando hablamos de sin voz no hablamos de los vecinos, también hablamos de nosotros. Las realidades, funcionamos del corazón, funcionamos cero peso. O sea, que tenemos que aprender, enseñar. Si viene, yo les digo a los chicos, si ustedes son más jóvenes, si saben más, enséñenme. Yo soy más viejita, me cuesta, pero yo les puedo enseñar otra cosa. Pero hay algo que no podemos enseñarle a nadie, que es el amor a la comunicación, porque eso no se enseña, eso se siente. El amor a comunicar, a decir la verdad, al poder andar por la calle y mirar a tu vecino a la cara. Porque como medio comunitario usted verá, pues yo voy a comprar el negocio, hola, se te pegó la tele, o sea, esa conexión es tan rica, pero no somos famosos. Yo no soy la famosilla, soy la persona que tiene una responsabilidad enorme, como muchos acá en la radio, sobre nuestros hombros, porque la gente nos cree, necesita volver a creer. Necesitamos volver a acercar, necesitamos unir este país. ¿Y quién es mejor que la radio y la televisión comunitaria para hacerlo? Unirnos. También tenemos problemas propios. Yo tenía un programa que se llama Como te lo cuento, que eran problemas locales. La feria, pero no la feria de las papas y la cebolla, sino que hay detrás del feriante, por un ejemplo. Entonces, gracias por esta instancia, porque creo que es una instancia de unirnos de norte a sur, tomarnos de la mano y luchar por la comunicación comunitaria a nivel país, más allá del local, más allá del local. Solo eso, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Aplausos, por favor. Son tiempos difíciles los que vivimos. Yo agregaría a lo que tú dijiste, que vivimos en un tiempo de desconfianza absoluta, sumado a que estamos en un contexto de desinformación bastante severo. Y eso es clave con respecto a lo que tú dices, que lo di por descontado, pero cada persona que trabaja en un medio comunitario es una voz creíble de su comunidad y además es alguien que dibuja una trayectoria personal y empeña esa trayectoria personal al aire con un propósito de acompañar, de emocionar, que siempre está presente en la radio. En otras radios quizás también esté presente, pero en lo comunitario creo que es clave por eso mismo. Lo otro es circunstancial, lo que tú dices de digamos, que el reconocimiento o qué sé yo. Uno se distrae muchas veces, es bueno para el corazón a veces. Pero uno siempre está creando, además. Está creando el país del presente, está creando el país que quiere. Y crear el país que quiere hoy día es difícil, porque nos han enseñado a desconfiar de nuestros pares. Y eso es lo peor que nos podía pasar, que desconfiáramos de nuestros pares y que fuéramos serviles a las clases dirigentes. Esos son los países que estamos viviendo hoy día.
Latinoamérica es un poco eso. Entonces, lo que debemos recuperar con precisión y ciertas decisiones, y de alguna manera esto sirve para reflexionarlo, es justamente establecer los parámetros, el estándar comunicacional que nos permita que la gente siga confiando en la radio como un medio creíble. Cuando uno ve esas grandes encuestas nacionales de la confianza, y la radio siempre estaba como empinadita, con los bomberos ahí arriba. Y uno piensa que son las radios comerciales que resuelven todo, y en general también uno escucha radios comerciales y son tan estandarizadas que tienen bien poca alma en realidad. Resuelven otras cosas, creo yo. Se van parando más manos. Sí, por favor, allá. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Sade, soy de Puerto Varas. Bueno, tengo la fortuna de estar en 2 radios en realidad. Una que está como a 10 kilómetros de Puerto Varas, NB se llama La Voz de Nueva Braunau. Y en Puerto Varas, ahí estoy desde las 9:30 hasta la 1 y después desde las 3 hasta las 5:30 en Puerto Varas. Por lo tanto, igual estaba viendo y estaba escuchando lo que decía de no irse repitiendo. De repente ocurre que uno se repite estar 5 o 6 horas al aire, de repente pasan estas cosas. Pero yo lo veo más desde el lado de la improvisación. Por ejemplo, si a mí me dicen graba una publicidad, no es que no me guste, o sea, no es que no lo pueda hacer, lo hago, pero no es lo mío. A mí me gusta más. ¿Tú piensas que no te sale tan bien? La animación, no. La verdad es que no tengo una voz como para grabaciones de repente, y otros colegas sí la tienen. No me considero locutor radial, pero sí animación. Eso es más lo que me gusta en la radio. Y tengo un programa en la tarde que se llama Suban el Volumen. Bueno, algunos lo bajan, dependiendo. Algunos no obedecen. Claro, no se puede ser perfecto. Y en base a lo que hablaban también de las entrevistas y la música, lo mío es bastante transversal. Yo me había enfocado solamente en un estilo de música y noté que no me dio tanto resultado. Yo dije, voy a hacer un programa que sea solamente rock latino, pero después empecé a ver que había otros nichos musicales. El folclore yo siempre lo toco, no solamente para el 18 de septiembre, folcloristas siempre están presentes, pero la música de mi programa es bastante transversal, desde Marceneque, Pailita, hasta lo que me envían en realidad. Pero eso me ha dado también que he tomado un nicho muy joven y también muy adulto. Pues también paso por la cumbia y otros estilos. Y en cuanto a las entrevistas, bueno, es cierto, muchas veces uno, como decía ahí el colega, tiene preparada una entrevista para 1 hora y dura 10 minutos. Pero ahí entra un poco también a conversar más del humano con el entrevistado, generalmente, de dónde es, qué hace, cuál es su hobby. Cuando ya veo que en lo profesional, en lo musical se va terminando, de qué equipo es, generalmente es del mío, de Universidad de Chile. Entonces, voy jugando un poquito con eso en lo que es la radio. Y de repente uno dice, ¿me estarán escuchando? No, porque aparte nosotros solamente tenemos el teléfono. Pero cuando uno sale a la calle y se encuentra con gente que sabe quién eres y todo, y te dice el colectivero, te escuché hoy, qué bueno estuvo esto, me encantó, mañana pone un tema que me gusta, etcétera, eso es bastante gratificante en la radio. Y además tengo un jefe que es muy permisivo conmigo y que me deja... Sí, no, pues, en otra radio ya me habrían echado en realidad, no habría aguantado. Así es que también eso se agradece. Que a alguien lo dejen ser lo que es, tanto fuera como dentro de la radio, es gratificante. Yo no adopto ninguna actuación ni actitud en la radio. Soy el que se escucha en la radio y el que habla con los amigos en un asado, el mismo. Espectacular, qué bien, gracias. Voy acá primero. Sí, hay 2 cosas que me llamaron mucho la atención, profesor. Y uno que tiene que ver con lo que usted llamaba el trabajo en grupo. Bueno, yo soy profesor. Los profesores llamamos esto el trabajo colaborativo. Sí. Cuando un grupo se suma en un bien común. Y creo que el trabajo en
en la radio, especialmente en la radio comunitaria, es importante el trabajo en equipo, porque así no se desgasta la persona. Hemos visto mucha gente que se entusiasma y está un tiempo y se desgasta y deja todo botado y después llega otro y así sucesivamente. Entonces, Súper buen diagnóstico. Sí, el trabajo colaborativo creo que es vital, esencial, y el líder tiene que observar más o menos los que tienen las habilidades, las competencias, como para llamarlo a formar ese equipo. Y cada uno va a trabajar de acuerdo a su expertise. Entonces creo que ese es un punto muy, muy importante. Y lo otro que también usted mencionó, y me imagino que después lo va a profundizar, es el uso de las nuevas tecnologías. Creo que es importante porque hasta hace algunos años teníamos una tremenda desventaja con las radios comerciales y canales de televisión, porque ellos contaban con una tecnología a la cual era difícil que nosotros pudiéramos acceder. Pero hoy día la tecnología nos permite, sobre todo la inteligencia artificial, nos permite acceder a tecnologías quizá no al mismo nivel, pero muy, muy cercanas. Por ejemplo, la gran mayoría de las radios comunitarias sueña con tener un jingle propio de la radio, que lo identifique. Las radios comerciales, naturalmente, casi todos tienen. Y además del logo corporativo, todo eso. Y ahora, a través de la inteligencia artificial, uno puede crear un jingle para una radio, dándole ciertos parámetros de lo que es la radio, y va a salir tan profesional como si lo hubiese hecho el mejor técnico. Por lo tanto, yo creo que hoy día nosotros, los que trabajamos en radio y televisión comunitaria, tenemos una tremenda posibilidad. Ahora, los que ya somos de la era analógica, naturalmente que nos cuesta enormemente poder entrar a poder competir con los nativos digitales, que son los chicos que ahora nacen con esa tecnología, pero podemos hacer uso de estos chicos para que ellos entonces hagan el trabajo que a nosotros a lo mejor nos cuesta o nos apoyen en esa área. Entonces yo creo que, primero, trabajo grupal o el trabajo colaborativo es esencial e importante cuando uno crea un proyecto, buscar la gente que pudiera colaborarle en esa área. Segundo lugar, hacer uso de las nuevas tecnologías que realmente nos asombran y nos maravillan. Nosotros creamos, y lo último, lo tercero, por el tiempo, quiero hablar sobre lo que comentaba una colega atrás, sobre el dolor, lo que produce la desconfianza. Leía las estadísticas y decía que la gran mayoría de los chilenos no ve y no quiere escuchar o ver noticias. ¿Por qué no quiere ver o escuchar noticias? Porque le deprimen, porque no duermen tranquilos en la noche. Escuché una serie de respuestas con respecto a eso. Entonces, nosotros en el último proyecto que creamos, el título del programa era Gran Angular, la noticia del día. Y era un trabajo muy estresante porque teníamos que escoger, era un programa en vivo, en radio y televisión, y teníamos que trabajarlo en el día, porque era todos los días, de lunes a viernes, y era la noticia del día. Entonces de repente podríamos en la mañana pensar, esta es la noticia del día. Pero a las 4 de la tarde aparece otra noticia, la cual realmente opacó a la otra y teníamos que entrar a trabajar. Ahora, todos los que trabajamos en ese equipo, todos tenemos otras obligaciones. Yo soy profesor, otros trabajan en otras áreas, por lo tanto, el programa lo hacíamos, solamente duraba 30 minutos, de 22 a 22:30 horas. Y allí formamos un equipo que tenía editor periodístico, que tenía director, que tenía director musical, porque terminábamos con una canción al final de Esperanza, y teníamos 3 a 4 panelistas para el tratamiento de la noticia. Pero no queríamos hacer más de lo mismo, de lo que los canales o de televisión o la radio o la prensa comunicaba, sino que, como su nombre lo indica, el gran angular es un plano del cual es mucho más amplio del que normalmente una cámara o un celular tiene. El gran angular tiene un plano mucho más amplio. Entonces, el nombre era justamente porque el tratamiento de la noticia iba a ser en un gran angular, con contexto. Y el contexto iba a
a darle sentido un poco y entender un poco más la noticia. Pero lo diferente, además del contexto, en el gran angular, era cómo finalizábamos la noticia. Porque nos encontrábamos con el desafío que tenía que ser algo diferente a lo que el común de la gente hacía. Perdón, disculpa que interrumpa. No quiero sonar antipático, pero acá todo el mundo está contando historias personales. Vinimos a un curso y yo quiero aprender a hacer un guión. Y se lo digo con mucho respeto a todos. ¿Okay? Gracias, sí. Pero... No te preocupes, llegaremos ahí. No. Bueno, si le molesta al colega, no, yo termino. No, tranquilidad. Por favor, termina la idea para poder cerrar. Solamente quería reforzar lo que decías del trabajo en equipo, el uso de las nuevas tecnologías y el sentido que tenemos que darle al programa. Y terminamos el programa no como terminan generalmente las noticias, donde la gente queda deprimida, casi no puede dormir la noche, sino que le damos un mensaje de esperanza. De tal manera que pensando en que este momento puede cambiar y que esta mala noticia puede convertirse mañana en una buena noticia, porque no necesariamente buscamos la noticia, la peor noticia o la más impactante, sino que aquella noticia que fuera la noticia del día. Bueno, no quiero seguir hablando para no molestar. Gracias. Disculpa. Muchas gracias. Gracias a todos. disculpa, acá. Sí. Haciendo un símil, un paralelo, en qué se pueden unificar, en qué se separan y cómo se pueden complementar trabajando en un guión junto con un storyboard. Es distinto. Creo que son formatos distintos. Lo que yo voy a hacer es mostrar un tipo de guión que me permite resolver funciones que están antes del guión. Porque yo creo que tiene que ver con eso, porque la aproximación o la sensación de que el guión determina lo que tú vas a hacer al aire tiene que ver más con cómo tú impones al guión sus posibilidades. Entonces, los ejemplos que voy a mostrar espero que te respondan. Si no te responden cuando los muestre, por favor, házmelo recordar para ver si podemos reflexionar sobre eso. Sí. Para que continuemos. Hola, mi nombre es Mauricio, soy del Puelche.cl de Los Ríos. Solamente es que sería interesante separar los procesos de producción, por así decirlo, que el guión va a alimentar ese proceso de producción. Y establecer también a lo mejor una diferenciación respecto a eso, para ubicarnos en qué momento estamos. Hay un momento de investigar, hay un momento de hacer las preguntas, las pautas, hay un momento de grabar a lo mejor, y después viene el momento de montaje. Entonces, cuando hablamos de guión, creo yo, para situarlo de mejor manera, entendamos que estamos preparando como un constructo o una casita en la cual... Son los planos de la casa. Son los planos de la casa. Son los planos de la casa. Eso. Así que voy a ver los planos de la casa ahora. Entonces vamos a diagnosticar, ¿ya? Y ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué música? ¿Con qué estado de ánimo? Muchos se refirieron a eso en sus experiencias. ¿Cómo tú con la intuición te das cuenta de que lo que tienes que hacer no es asustar a la gente porque el miedo está en todas partes, sino que tienes que decidir hacer algo diferente para el estado de ánimo de tu radio, que tiene que ver con tu capacidad de comunicar, pero también tiene que ser un contenido feliz. Contenido feliz no es un contenido irresponsable, pero tiene que ser un contenido feliz. La colega de allá, de Budí, toma esa decisión con los niños porque qué mejor que poblar con niños el mundo para cualquiera de sus espacios. Creo que es un muy buen ejemplo y hay muchos otros buenos ejemplos acá. Y también, bueno, cuando uno hace ese sinceramiento de cómo evaluar, también uno se tiene que dar cuenta de cómo está constituida tu emisora, cuánta gente trabaja, cuántos recursos tenemos, qué nos falta, que nos faltan muchas cosas. Y muchos que dan mucho de sí y no reciben nada para poder hacer este trabajo. Entonces, todo esto que hemos discutido se hace con la ayuda de un guión, se puede hacer mejor. ¿Ya? No es que no se haga, pero todo lo que tú puedes estar haciendo se puede hacer mejor
Y todo lo que tú vuelvas a planificar en un espacio de esta naturaleza se puede poner en papel y mirar mejor para que tomes buenas decisiones. Para bajarle la ansiedad a la situación programática de tu radio. Requiere tiempo, requiere un espacio aparte. Como les dije, hay tantos guiones como estilos. No es la idea de poner un tipo de guión, yo voy a poner un tipo de guión acá, necesariamente tiene que ver con mi trayectoria. No es la idea. Cada uno desarrolla su propio guión con formatos específicos. Pero debe tener el mismo espíritu. Si tiene el espíritu que yo voy a tratar de explicar acá, va a funcionar súper bien. Y el guión, en este caso, es propio de los medios de comunicación audiovisuales. El tipo de guión que yo enseño tiene que ver mucho con el guión audiovisual de documental, tiene mucho del guión televisivo. Los mismos principios están así, están ahí incluso. Y yo incluso les voy a mostrar un guión de 2 columnas y un guión de 4 columnas, ¿ya? Para hacerlo más en 3D, por así decirlo. Ahora, la idea del guión es 2 cosas. Y esto es muy obvio, pero no es obvio. El guión es una línea de tiempo y el guión es un acuerdo colectivo. ¿Ya? Esa es la idea que tenemos que tener en cuenta. Como línea de tiempo, el guión establece la duración de las cosas, establece que lo que está más arriba es antes y lo que viene abajo después. Y eso cuando están en las columnas y cuando hay que definir un sonido en un momento preciso, vamos a escuchar un ejemplo, es pivotal. Se puede adaptar a los márgenes temporales de todos los participantes de una puesta al aire. Los ejemplos están acá a la vista. No, yo lo manejo así, yo planifiqué así, yo le expliqué a la gente así, preproducción. Muchas veces uno hace preproducción en ese sentido. Levanta un entrevistado o una entrevistada o un grupo de entrevistados, les explica el terreno, ¿no? Y el guión es el mapa por donde yo me voy a mover para poder obtener respuestas a esto, porque el guión no es decir las cosas literalmente, no es leer y ponerse una camisa de fierro donde tú no puedes salir de lo que está escrito. Que no significa que también esa parte que yo necesito leer y que no me puedo equivocar, pucha, esta parte la voy a escribir para no equivocarme, lo escribo. Entonces, es diverso en su utilización, de acuerdo al momento, de acuerdo a la función. Presenta de una forma fácil de entender qué debe ocurrir y de qué forma en una transmisión, programa, informe o podcast de radio, en todos los formatos de radio posibles. Una transmisión en vivo, si estás montando un documental, si estás preparando tu programa franjeado de todos los días, si estás preparando tu noticiario del fin de semana, sirve para todo. La estoy vendiendo acá. Como acuerdo colectivo, el guión es una forma de planificación de la puesta al aire en la que participan todos los integrantes de un equipo con sus especialidades técnicas, periodísticas, comunicacionales y de otra índole, que siempre hay. Es un terreno común en el cual cada uno de los integrantes, incluso con su propio estilo, transparentan su participación en la puesta al aire de una transmisión para que los demás sepan qué es, cuánto dura, qué impacto tiene en el resultado final. Planificación. Pero no es una planificación que sé yo, es una planificación democrática que sabemos todos. Una de las cosas que más me cuesta transmitirle a los alumnos y alumnas acá en la universidad, cuando hacemos este trabajo de guión, es tratar de explicarles que si ellos quieren hacer su parte en un programa, eso tiene que estar explicitado para que todas y todos lo sepan. Porque todas y todos debemos saber lo que va a hacer un compañero cuando esté en representación de todo el programa, en ese momento haciendo su trabajo. Entonces, ¿para qué me sirve el guión a mí? Para transparentar la pega. Si yo pongo el guión enfrente mío, todos los participantes van a saber qué tienen que hacer y cuál es su responsabilidad. ¿Qué significa eso? Eso tiene un impacto inmediato en las decisiones que se toman en caliente, porque ustedes saben que la radio, que es un medio caliente, siempre hay cosas imprevistas. Se cae algo,
se corta un contacto, se produce que no llega alguien, se atrasa alguien, tenéis que mover algo. Ok, sabemos que esa es una dinámica del diario del trabajo de radio. Pero cuando tú tienes una estructura con funciones específicas para distintas personas y cuando permites desexclusivizar funciones de las personas del equipo, todo funciona. El problema de los personalismos en este tipo de cosas están a la vista. Es decir, cuando uno tiene un equipo en el cual hay un talento que hace todo, o un talento que hace una pega que no hace nadie más que haga todo, eso es un problema. Porque si esa persona se pega un conchazo en la cabeza, queda medio mareado, llama por teléfono y dice, no me puedo mover, no podemos no entregar lo que tenemos que entregar en el plazo que queremos entregarlo, sea una transmisión en vivo, un documental que estáis montando, sea el noticiero de la semana, el contenido que estás grabando para entregarlo a otra radio. Todo lo que tú comprometiste está en la planificación. Y si tienes funciones exclusivas en un equipo de radio, pasa eso. Ah, Pepito no puede hacerlo. No lo podemos hacer. Pues si él es el que lo sabe hacer, pues el resto no sabe hacerlo. Entonces, la idea de esta lógica del guión es una lógica de generosidad laboral. En el sentido de, con los pocos recursos que yo tengo para armar un equipo que trabaje en torno a una programación, ni siquiera digamos programa, a una programación general en una emisora, yo soy capaz de ver cuáles son esas funciones. Y eso me permite a mí decir, ¿sabéis qué? Pepito se está llevando demasiadas funciones acá y él es el único que hace esta función en la radio. Tenemos que prestar esa capacidad para el resto del equipo. De tal forma que si Pepito me falla, no me falla la radio. Pero eso solo lo puedo ver sin ansiedad, sin egos de por medio, cuando yo lo pongo en frío en un papel. En un papel, puede ser en el computador, ni siquiera tiene para qué estar impreso, pero en el guión que yo estoy haciendo. Ese es el primer propósito y es por eso que nosotros decimos que el guión es un acuerdo colectivo. Es una puesta en marcha de cómo lo voy a hacer con mi equipo. Las funciones están distribuidas, de tal forma que se reduce la ansiedad respecto de quién hace qué. Para que cuando haya un imprevisto, fácilmente uno dice, ya, ¿quién toma las decisiones en caliente cuando pasa un imprevisto? Ah, Pepita es la que lo toma. Ya, Pepita, ¿qué hacemos? Ya, tú acá, tú acá, tú acá. Listo. Y si tenemos una desexclusivización de funciones, es posible que otra persona tome el lugar de la persona ausente cuando ocurren ese tipo de cosas. ¿Ya? Es acuerdo colectivo porque establece parámetros de nomenclatura comunes para identificar, encontrar, programar y poner al aire los recursos que no son voz o que tienen características de origen más específico. No solamente hablamos, tenemos un montón de recursos para poder usar. Incluso recursos no sonorizados, cartas, expedientes judiciales, memorias, correos electrónicos, testimonios, o como dicen los programas de farándula, me llegó un WhatsApp. Uno convierte el material escrito en material sonoro. Y cuando uno arma un guión, sabe qué posición tienen esos recursos. De tal forma que yo veo el guión y digo, tenemos que producir esto con otra voz. Es muy circo pobre que lo siga haciendo la persona que lo va a conducir. ¿Quién puede leer esto? Yo. Ok, grábate esto, lo vamos a poner como cuña. Ok, lo anunciamos. ¡Pah! ¿Qué consecuencia tiene eso? Cambia el timbre de la programación. Que eso es a lo que tenemos que llegar. Rompe la monotonía. Porque cuando hay un talento de fuego, que siempre hay, ¿no? Mucha gente tiene mucho talento. La idea del talento es no sobreexplotarlo, no quemarlo en vida. Entonces, ¿qué haces tú? Esa voz, un ratito, ¡pah! Otro recurso. Luego sale ese recurso, ¡pah! Otra voz. Luego sale eso, ¡pah! Otra voz. Entonces, el timbre de nuestra emisora cambia y el ritmo de nuestra emisora cambia. Lo voy a explicar después.
Aquí puse ejemplos de estas cosas características. Una llamada exterior, un informe pregrabado, preproducido, la planificación de una entrevista. A lo mejor el entrevistado no puede venir. Entonces yo tengo que ir a mandar a alguien a hacer la entrevista, porque yo no puedo hacerlo. ¿Qué hago? Ya, po, WhatsApp, teléfono, o alguno de nosotros puede ir a entrevistarlo para que se escuche bien y grabamos con un micrófono decente. Ya, anda tú a grabarlo. Hay que traerlo, pero no sé, ¿cuánto hablaste? 30 minutos. No, olvídate, edítalo. ¿Cuánto tengo que dejarlo? Déjame ver el guión. Tenéis 8 minutos, ok. Y empezáis a hacer ese trabajo de adaptación para poder hacer un trabajo que sea de ritmo candente, que no se detenga. La idea de la puesta al aire es que con el guión mejora su velocidad, pero también su performance. Es un tren bala que no se detiene. Y nosotros tenemos que ser fuego en nuestra programación, porque competimos con demasiadas cosas. Competimos con la tele, competimos con las radios comerciales, pero peor todavía, que son nuestra herramienta, competimos con el teléfono. ¿Y por qué? Porque nuestra programación aparece en el teléfono también. Po. Si para allá vamos todos. Po. Nuestras radios se escuchan en el teléfono a veces mucho más que por la señal aérea. Entonces, si vamos a competir en ese respecto, la posibilidad de que el auditor esté escuchándonos y diga, chao, y se pasa el Tinder de una, es fácil. Po. O que se pase el TikTok. Y mira la lógica del TikTok también. ¿Cuál es esa lógica? Lógica fragmentada. Pa, 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 pa. Lógica del Instagram. Pa, pa, pa. Facebook, una pelea en Facebook entre dos vecinos. Esas cosas tan sabrosas. ¡Ay! Y uno se queda y dice, ¿le comento o no le comento? ¿Y se te olvidó la radio? Y no, po. La idea es que nosotros seamos el fuego, ¿no? Entonces, cuando nosotros cuidamos esto, nos damos cuenta de que podemos hacer diferencia en una programación. Pero si yo pongo 9 rancheras seguidas sin ninguna marca, no me malentiendan, yo amo las rancheras, me encantan, lo disfruto, me gusta bailarlas. Pero también me ha pasado que he escuchado en radios comunitarias, no, y por último para decir, esto está muy bueno, ¿quién lo hizo? ¿Cachai? Hay una radio, no es comunitaria, es comercial comunitaria, pero fue ilegal mucho tiempo en la radio Modelo de Peñalolén, que tiene una cantidad de avisos que ustedes no lo pueden creer, unas tandas larguísimas. En la radio Modelo de Peñalolén, al 18, hay un segmento de cuecas que son 4 o 5 horas de cuecas. No paran. Yo no he escuchado ninguna radio que haga eso. Y pura cueca, pura cueca. Pero cada 2 o 3 cuecas, que es como lo que uno resiste antes de morir asfixiado, digamos. Exactamente. Para poder tomarse el terremoto al menos. Radio Modelo de Peñalolén, 106.5. ¡Pah! Vamos, fiestas patrias, coyuntural. Súper simple. Nada de aspavientos. Pero una conciencia de que tenéis que ir diciendo lo que tienes que decir. Dime dónde estoy. ¿Y saben por qué eso? Porque en Chile, siempre a las radios comerciales, y esto es algo que salpicó para todas las radios, no sé cómo será en nuestros países, no tengo idea, pero en Chile se mide la sintonía por una encuesta de recordación. ¿Habráse visto cosa más pelotuda que esa? No lo sé. De recordación. La persona que te llama por teléfono, además es telefónica, es una encuesta telefónica donde te dicen, ¿qué radio escuchó usted? ¿Usted escuchó radio las últimas 24 horas? Sí, no. La relación de eso es como 70% versus 30%. Si tú dices que sí, te dicen, perfecto, ¿qué radio escuchó en las últimas 24 horas? Y ahí empezamos a tener problemas. Pucha, la 93, no sé cuánto, ¿cuál es esa? Esa donde está Chavito, ¿cuál es la donde está Chavito? Puta, esa es no es la agricultura, no, es la Pudahuel. No. Muy poca gente llega a identificar nombres de radio. Menos gente todavía identifica nombres de programa. Un porcentaje enfermizamente pequeño identifica conductores de programa. O sea, a menos que uno sea una persona fanática
100%, simplemente se va a encontrar con programaciones. Y nosotros tenemos el mismo problema que las radios comerciales. Entonces tenemos que decirle a la gente dónde está siempre. Pero no podemos repetirlo, como dice nuestro colega allá arriba. No podemos estar 4 horas repitiendo el mismo concepto porque igual eso va a afectar a la gente que nos está escuchando toda la tarde. Otra vez dijo el nombre de la misma y lo dijo de la misma forma. ¿Has cachado que este gallo siempre habla igual? Es como que se dice eso. Entonces, para que el gallo no hable igual, saque al gallo, ponga otra voz. En el fondo uno va encontrando formas. Pero eso es estrategia. El guión mide tiempos para generar un estado de cuidado de la puesta al aire de parte de todos quienes participan. Reduce incertidumbre, esto lo mencionamos ya. Cualquier planificación de este tipo impide que se tomen decisiones repentinas o alocas en medio de una transmisión. Cuando tú tienes planificación, claro, te pueden aparecer imprevistos, puedes decir, ya, ok, tomemos una decisión, ya, ¿qué hacemos? En 10 minutos más se nos acaba, se nos va a ir. Es como, el alcalde quería hablar, pero va a hablar 5 minutos, no sé qué le pasó, no va a venir, ¿qué hacemos? Produzcamos, levantemos otra cosa, ¿qué hacemos? ¿Quién lo hace? Tú, ya. Pero ya tienes un piso donde trabajar. Y eso es súper importante. El mismo guión entrega esa función a una persona a cargo. Yo les voy a mostrar un ejemplo de funciones a cargo que funciona en aquellos, especialmente en transmisiones externas y cuando no tienes noción de lo que va a decir la persona, sino que tienes un acuerdo de cómo se dice. ¿Ya? Por fin. Nos demoramos como 3 horas en esto. Pero lo logré. Ya. Ahora ustedes me van a permitir mostrarles el guión. Pero tengo que prepararme para eso. Este guión que ustedes ven acá, que voy a aumentar un poco su superficie para verlo, muestra la transmisión de las elecciones 2024 de Vergara 240 Radio, que fue una evaluación que nos tuvo a 100 alumnos en la calle durante 9 horas. ¿Ya? Esa es la idea. Los alumnos de radio que no han hecho todavía despachos periodísticos de mucha calidad, que están como en 2.º año, 3.er año, todavía están aprendiendo, los mandamos a todos a la calle. Se tienen que ir a su lugar, al lugar cercano a su circunscripción. Eso también nos da ventaja porque tenemos muchos alumnos de regiones. Entonces tenemos despachos de muchas partes de Chile el mismo día. Entonces la gente se va distribuyendo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Le pedimos a los alumnos de 4.º año, que son avanzados, que conduzcan espacios del programa. Le pedimos a los profesores de radio que sean productores y editores generales durante ciertos segmentos, durante todo el día. Como es domingo, llega una pizza y una bebida, pero no mucho más. Entonces, le pedimos a cada alumno y alumna, ok, cada uno de ustedes se inscribe en un bloque horario. Deja su teléfono y cuéntenos dónde va a estar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el guión? El guión es una línea de tiempo y un acuerdo colectivo. Bloque de las 10, que es cuando empezaba nuestro bloque. Tengo que cambiar de herramienta. A la izquierda, en el bloque de la izquierda, están las funciones de estudio y las funciones técnicas y los nombres de las personas que participan en la puesta al aire. ¿Ya? Entonces, uno va a ver nombres y apellidos de cosas muy comunes, como el control, por ejemplo. El control es la persona que está en la puesta al aire. En general, nunca uno dice algo distinto al control, no sé por qué, pero la idea es ponerle el nombre al locutor o a la locutora y al control también uno debería ponerle el nombre. Pero uno como referencia para esto le va a poner control, ¿ya? O editor o qué sé yo. Y acá ustedes pueden ver quiénes estaban en la primera hora de 10 a 11, en el bloque de 10 a 11. El editor era el profesor Raúl Gutiérrez, que es un periodista de la radio USACH, que es profesor de acá. La conducción es de Kiara Puxio, algunos de ustedes la conocieron, que estaba trabajando hoy día en la radio. Johan Vázquez, que es otro de nuestros conductores, que son alumnos ya aventajados, así como avanzados. Yo estuve en la producción con el profesor Raúl y Pablo estuvo en el control. Se distribuyeron las funciones de ese primer bloque horario.
A continuación, parte 1 de 10 a 10:30, el primero, ahora está tarjado porque ya se hizo. Pero ustedes pueden ver ahí los nombres, teléfonos de los alumnos y dónde iban a estar. La obligación, de acuerdo a la pauta de la prueba, era que levantasen una entrevista, conversaran con la gente o mandaran una cuña al estudio. De tal forma que ese trabajo, en esta pauta, como ustedes pueden ver, no dice nada textualmente de lo que se tiene que hacer. Ninguna palabra. Pero me dice, ¿dónde vas a estar tú? ¿Qué función vas a cumplir? ¿Dónde te puedo sacar? ¿Quiénes sufren acá? Los productores. El profesor Pato Cuevas y Raúl Gutiérrez tenían que ir llamando ya 1/4 para las 10 de la mañana a los primeros 2, 3 alumnos para tener los contactos hechos. Entonces, como teníamos streaming, también acá uno puede ver de inmediato cómo era nuestra transmisión. Ahí están nuestros conductores. Y esto sonaba más o menos así. En la apertura, ustedes van a ver que ahí está el clock a la derecha. Lo voy a poner para que se vea la hora que era. Las 10:05 de la mañana, que es más o menos esta etapa de planificación que les estoy mostrando. Y esto iba más o menos así. Y habló Cast en ese minuto. Y abrimos la transmisión con las palabras de Cast cuando fue a votar. A Paine. En Paine, quiero decir. Y esto era lo que estaba pasando y de ahí pasamos al guión. Y esperamos que esta vez haga cambios razonables que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Ese fue José Antonio Cast desde la comuna de Paine, refiriéndose al cambio de gabinete y también a temáticas de seguridad. Bueno, lo que hizo Antonio Cast fue muy parecido a lo que hizo en ese caso de en materia el día de ayer, por ejemplo. Uno les va soplando a los alumnos. Claro, ella también tuvo algunos dichos sobre el actual gobierno y dando incluso ansias de aquel elección presidencial el próximo año. Ahora vamos con Agustín Seger, desde Santiago Centro. Agustín. Hola, Joan. Hola, Kiara, ¿me escuchan? Soy Agustín Seger, estoy aquí en el Liceo Darío Salas. El ambiente se encuentra bien tranquilo. Hay poca cantidad de gente acá en el liceo. Y estoy acá con Guillermo Dashler, el jefe de local del Liceo Darío Salas. Guillermo, ¿cómo ha sido la jornada de ayer y qué se espera para la jornada de hoy? Mira, la jornada de ayer fue... buenos días, que nada a todos. Ya, la jornada de ayer fue muy tranquila. Acá hay 14 mesas. De las 14 mesas, la votación fue más o menos de un 45% ya de las mesas. Y esperamos que hoy día también sea un día tranquilo. Están todas instaladas las mesas. Ya yo creo que va a venir un 20% más de gente, porque es lo que se da normalmente en todo tipo de votaciones. Oiga, Guillermo, en la mañana cuando llegamos vimos que hubo un altercado con un vocal de mesa y un vecino. ¿Es algo que se da siempre? ¿Qué pasó y cómo se resuelve en esos casos? No, mira, fue un malentendido que entre una persona de la mesa con una persona que venía a votar. El caballero hizo una broma, la señora no le gustó, pero eran todas cosas de buen sentido, solamente malentendido nomás. Muchas gracias, Guillermo. Ya, pues nada. Estamos aquí en el Liceo Darío Sala, ubicado en Avenida España, entre Toesca y Claudio Gay. De momento todo sigue tranquilo. Recordad que el día pasado se cumplió un 46% de las urnas totales. Para este se espera que ya sea el 100%, porque recordad que el voto es obligatorio. A las 6 termina y el altercado fue en la mesa 481. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Agustín, por aquella información en el Liceo Salas de Santiago Centro. Así es, muchas gracias entonces Agustín. Y ahora estaríamos pasando a nuestra segunda periodista en terreno, que es Julieta Olivares, que nos habla desde Talca. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, buenas, hola Kiara, hola Johan. Sí, nos encontramos acá en el Liceo Amelia Curvis, en pleno centro de Talca, siendo ya las 10:07, las mesas se terminaron de constituir hace aproximadamente una media hora y aquí les faltaba un vocal. El ambiente se nota bastante. Y así íbamos cambiando turnos, salían ciertos conductores. Y eso pasa cuando tienes un guión donde no tienes la capacidad de determinar qué se dice. A menos que en ciertos bloques, como voy a mostrar otros ejemplos, sí se pueden decir cosas textuales. En este sentido, termino la idea, en este sentido es muy importante aprovechar Google Docs. Porque el Google Docs, como tiene un sistema de archivo compartido en línea, eso hace que distintas personas de distintos
estilos puedan preparar su trabajo ahí, a su modo. Hay quienes les gusta guiarse enumerando ideas de lo que van a hablar. Hay otras personas que dicen, no, yo prefiero leer todo lo que tengo que decir. Y el mismo documento transparenta eso. Entonces yo como control, yo como editor, sé cuando mis participantes tienen su lógica de trabajo y la adaptan a la mejor forma de trabajo que uno tiene. ¿Y cuál es la mejor forma de trabajo que uno tiene? Cuando uno se siente cómodo o cómoda haciendo la pega. ¿Es mejor hablar de cierta forma en radio? No. ¿Hay que decir las cosas de cierta manera para poder estar en radio? No. Es más, esta forma de trabajo lo que me permite es sacarle partido a la diversidad de las cosas. Porque probablemente en la historia de una radio haya personas que tienen mucha capacidad porque tienen mucho oficio y hablan muy bien y uno va a preferir que esas personas son las que hablan y dice, no, yo le pongo las cuñas pero yo no voy a decir nada. O me siento un poco amedrentado porque estoy al lado de una persona que tiene mucho más oficio. No. Nunca renuncien a eso. Y díganle a los más jóvenes que nunca renuncien a eso. Necesitamos todas las voces. ¿Y qué puede ofrecerle uno a las personas para que trabajen bien en ese respecto? Uno les ofrece un guión. Mira, este guión tú lo adaptas con tu contenido como tú quieras, para que tú te sientas cómodo, tú te sientas cómoda. Esa es la gracia. Si uno ve acá, acá, tranquilo, las mesas cuentan ahí con se muchas desarrolló. personas Bueno, votando actualmente. está esto, les voy a mandar este link. No tienen para qué escuchar las 8 horas 50 minutos, pero pueden pinchar algunas cosas y hay cosas bien interesantes. María, hola, ¿nos podrías comentar cómo Y además, les voy a dejar este también para que lo chequeen, porque esta era como el instructivo. Entonces, bloque 11 a 12, se quedó editorial Raúl, se quedó Kiara y Johan en la conducción. Alexandra Davilo fue la productora. Y acá cada uno de los alumnos iba saliendo. Incluso no iban en sentido consecutivo. Había algunos que decían, oye, espérenme 10 minutos, no podemos. O no tengo a mi entrevistado, me va a salir ya. Ya, dale, nosotros vamos más adelante y volvemos. Y vamos tarjando y vamos diciendo, ¿quién se nos quedó? Ya, ese se nos quedó. Córtalo y pégalo para que salga en la próxima media hora. No imprimimos. Si tuviéramos una pauta impresa no podríamos hacer eso. ¿Cachai? ¿Sí? Cronología de pauta. Es solo una cronología. De hecho, la puesta al aire es independiente de esto. Entonces, lo vemos todo. Lo ve el alumno en terreno. Ve cuáles están tarjados, cuánto tiempo le queda, dónde está inscrito. Por ejemplo, había alumnos que decían, chuta, se me pasó 4:25, no puedo, espérenme hasta las 4:40. Y el productor lo que hacía era borrar ese nombre, traspasarlo a la hora siguiente y trabajábamos en línea. Entonces el documento estaba abierto por 30 personas en distintos lugares. El control lo que vigilaba era la puesta al aire en este caso, porque hay otras veces en que el control sí tiene tuición mucho más importante, pero el control estaba atento a lo que le decía el productor, tengo llamada, vamos con el otro. Y el productor le informaba a los locutores cuál era el nombre de la persona que estaba al aire. Y en el caso de los productores van contactando mientras a los otros 2 llamados que vienen. Y en la medida que se van produciendo los avances, uno va tarjando los nombres. Ese es el último corte, sí, exactamente. Sí. Entonces, igual les voy a dejar esto como ejemplo porque me parece que es interesante, como puesta al aire en vivo. Es como, ok, entre 10 y 10:15 tú vas a estar acá, bla, bla, lo hacemos. ¿Sí? Para sacar resultados tenemos bitácoras. Entonces, el alumno en cuestión hacía su despacho, después entra al documento de la bitácora, la voy a sacar en un rato más en el segundo bloque para que la vean, y en la bitácora la gente se anota. Salí a las 10:15, este fue mi despacho. Después el profesor iba al continuo, seleccionaba, examinaba a su alumno, porque además nos salían alumnos de distintos cursos. Para el resultado del leccionario lo que hacíamos
El problema de estos resultados eleccionarios era que se demoraban más los conteos. Entonces no teníamos la posibilidad de extendernos tanto, porque también las jornadas laborales del equipo técnico no podían extenderse tanto. Lo importante para nosotros en esta era que ellos despachasen, describiesen, conversasen y devolvieran. Esa era la evaluación que nosotros hacíamos. Alcanzamos a hacer unos cómputos, pero fueron muy leves, porque ya después teníamos que cerrar la transmisión. También estábamos limitados por eso. Le pedíamos a los conductores que salieran, nos dieran un aire, describieran lo que estaba pasando en otro lado y metíamos cuñas de otra cosa. Por ejemplo, sí, hablábamos de lo mismo, sí, fue muy latoso, sí, sí, porque en el fondo era una evaluación. Lo que pasa es que para las presidenciales, que son menos complejas, porque el resultado lo tenéis inmediatamente o muy rápido, en otras ocasiones lo que hemos hecho es partir más tarde y hacer que cierto grupo de los alumnos, que son como 100, nos hagan informes de cosas. Entonces preparan informes y metemos los informes con otros temas. Entonces pero eso en las presidenciales nos resulta más. Acá era más complejo. También transmitimos estos eventos. Lo que hacemos es nos conectamos, porque somos poco equipo nosotros, ¿ya? Entonces nos conectamos con los apoderados de mesa y los apoderados de mesa nos van dando resultados desde las mismas mesas. Para lo local, porque para lo otro, claro, porque lo otro es lo que va saliendo en el server, digamos. Sí. Por favor, un micrófono para que se sepa lo que estás preguntando. Y con esto cerramos para hacer una pausa. Profe, solamente, bueno, esta es la herramienta ahora. Todos tenían su teléfono con internet, que era lo mínimo. El tema de la imagen, porque fue una decisión que fuera sin imagen por un tema de herramienta, o también en algunos momentos se vio a los reporteros mostrando imágenes en la transmisión. Muy difícil hacer eso en términos técnicos. Porque además tienes un delay muy grande y es riesgoso, porque además no pueden monitorizar. O sea, si nuestra radio fuera compuesta al aire, digamos de libre recepción, podría hacerse, pero como es por streaming, no puedes hacerlo, porque el delay es casi 1 minuto. Entonces no se puede. Y era en vivo. Ya es en vivo, todo en vivo. Pero cuando tú vas al contacto, tienes retorno por el teléfono de la puesta al aire. Lo otro sería que enviaran, mandasen el video. Sí, pero el problema del video es que tienes latencia, entonces es muy difícil. En el caso de esto, lo que nos permitía tener un contacto sin cortes era que el alumno que recibía el llamado de la producción estaba en tiempo real, recibiendo el retorno de la mesa a través de la línea híbrida que tenemos. Gracias. Gracias a ti. Este es el primer ejemplo de guión de una transmisión. Vamos a hacer un alto.